Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer esta blusa a 2 agujas para mujer. Es una blusa que tiene una estructura especial porque le vamos a hacer una manga tipo murciélago. Este tipo de manga nos ofrece una prenda amplia y cómoda. Vamos a utilizar 2 puntos para tejerla. Punto elástico 2-2, que lo vamos a utilizar en los puños, el cuello y el borde inferior. Y lo demás lo vamos a tejer en punto de arroz, por lo que resulta muy fácil tejerla. Les voy a dar las instrucciones para tejerla en 3 tallas: talla chica, talla mediana y talla grande. Recuerden que las instrucciones de estas 3 tallas aparecen en su pantalla. Es decir, cada vez que les dé una instrucción, verán que aquí en la parte de arriba aparece la instrucción que corresponde a cada talla, mientras yo la iré tejiendo en talla chica. Los materiales que necesitamos para tejer la blusa son lana en grosor 2 o fino. La cantidad para cada talla está apareciendo ahora en su pantalla. Necesitamos un par de agujas de 4.5 milímetros y unas agujas circulares igual de 4.5 milímetros para tejer el cuello. Una aguja de gancho del número 4, una aguja lanera para esconder las hebritas que nos queden al final, unos marcadores, como siempre, tijeras y cinta métrica. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos para tejer esta hermosa blusa. Así que si están listos, vamos a empezar. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y que le den al me gusta que está allá abajo. Eso nos ayuda mucho. Vamos a empezar a tejer la blusa y vamos a utilizar las agujas de 4.5 milímetros. Pero para montar los puntos yo voy a usar un par de agujas de 3 milímetros. Esto es para que sea fácil tejer la primera vuelta y para que el borde inferior no se frunza tanto, no quede tan apretado. Es algo opcional. Si no, utilizan su aguja de 4.5 y con eso montan los puntos. Nomás montenlos lo más flojito que puedan. Entonces, dicho esto, vamos a montar. Voy a poner mis 2 agujas de 3 milímetros juntas y voy a montar 84 puntos. Para saber de qué largo tiene que ser la hebra que deje del lado izquierdo y no me sobre ni me falte lana a la hora de montar los puntos, yo lo que hago es muy sencillo. Simplemente enrollo la lana o la hilaza, en este caso, en las 2 agujas, porque voy a utilizar las 2 agujas de 3 para montar, y enrollo la lana tantas veces como puntos necesite. Como necesito 84 puntos, voy a enrollar 84 veces. 84 veces enrollé la lana. Entonces ya sé que este es el tamaño de hebra que tengo que dejar al lado izquierdo para que no me sobre ni me falte material a la hora de montar los puntos. Ahora bien, para montar los puntos, cada quien lo puede hacer como esté acostumbrado, como le sea más fácil. Yo lo hago de la siguiente manera, por si a alguien le sirve. Con el hilo que tengo en la mano derecha, que es el que va hacia la madeja, voy a hacer un aro. Ese aro lo voy a introducir por las 2 agujas. Ahora, con el hilo que tengo en la mano izquierda, que es el que acabo de medir, doy una lazada sobre las 2 agujas. Saco el aro y tiro. Este primer punto hay que sujetarlo para que no se nos vaya. Entonces repetimos la operación. Hago un aro, lo meto por las 2 agujas, doy una lazada, saco el aro y tiro. Otra vez. Hago un aro, lo meto, doy una lazada, saco el aro y tiro. Aro, lazada, saco y tiro. Aro, lazada, saco y tiro. Y así, o como cada quien prefiera, vamos a montar 84 puntos. Una vez que tenemos montados los 84 puntos, lo que vamos a hacer es simplemente sacar una de las 2 agujas. Con mucho cuidado, sacamos una aguja y entonces ahora nos quedan los puntos
muy flojitos. Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos, que queden así de flojos. Tomamos ya nuestra aguja de 4.5 milímetros y ahora sí vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer en elástico 2-2 el borde inferior. Pero fíjense bien, vamos a dejar un punto de orilla de cada lado. El punto de orilla del principio de la vuelta siempre lo vamos a deslizar de la aguja izquierda a la derecha sin tejer, salvo esta primera vuelta que como es la primera, lo tenemos que tejer de derecho. Y el último punto de cada vuelta siempre lo vamos a tejer de derecho retorcido. Cuando lleguemos a ese punto les digo cómo es el derecho retorcido para aquellos que no sepan. Esto es para que en el borde se nos vayan formando una serie de nuditos que después nos facilitan mucho las costuras. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a empezar a tejer en elástico 2-2. Muy bien, repito, como es la primera vuelta, sí tejo el punto de orilla, después ya no lo vamos a tejer. Y ahora empiezo con el patrón del elástico 2-2, que es tejer 2 puntos de derecho y después 2 puntos de revés y repetimos ese patrón toda la vuelta, 2 derechos y 2 reveses, así hasta terminar. Vamos terminando la vuelta, 2 reveses y termino con 2 derechos. Y el punto que me queda es el punto de orilla, que siempre vamos a tejer de derecho retorcido, esto es, en vez de tomar la patita de adelante, la hebra de adelante del punto, vamos a tomar la hebra de atrás y lo tejemos de derecho. Eso se llama derecho retorcido, sirve para que nos quede más apretadito el borde. Por eso lo tejemos así, de derecho retorcido, siempre el último punto. Ahora, quitamos la aguja de 3 milímetros que tenemos, esa ya la quito, tomo mi otra aguja de 4.5 milímetros y continúo tejiendo en punto elástico 2-2. Ahora sí, el primer punto simplemente lo deslizo de la aguja izquierda a la derecha sin tejer, lo tomo como si lo fuera a tejer, pero no lo tejo, lo paso, ya está. Y ahora tejo los puntos como se me presentan. Si aquí tengo 2 puntos de revés, tejo 2 puntos de revés, 1 y 2. Y después vienen 2 derechos, yo los tejo de derecho. Y después de revés y después de derecho. Así vamos a continuar tejiendo hasta que completemos 14 vueltas en punto elástico 2-2. Y bueno, ahora que ya tengo las 14 vueltas en elástico 2-2, vamos a empezar a tejer en punto de arroz. El punto de arroz es muy sencillo, es un punto muy bonito, muy noble y se teje muy fácil. El primer punto lo deslizo como siempre, lo paso sin tejer. Y ahora voy a empezar el esquema del punto de arroz, que es simplemente tejer un punto de derecho y luego un punto de revés. Y repito toda la vuelta de este patrón, un derecho, un revés, un derecho y un revés, y así hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta, un derecho, un revés, y nos queda el punto de orilla que como siempre lo seguimos tejiendo de derecho retorcido. Esta fue la vuelta por el derecho de la labor. Bueno, en el punto de arroz, la vuelta por el revés consiste, o la segunda vuelta, simplemente en tejer los puntos al contrario de cómo se nos presenten. El primero lo deslizo porque es punto de orilla, como siempre. Y ahora, yo tengo aquí un derecho, pues entonces yo lo tejo de revés. Y luego tengo un revés, lo tejo de derecho. Es simplemente tejer el punto al contrario de cómo se nos presenta. Así se teje el punto de arroz, es repetir estas 2 vueltas constantemente. Y así vamos a tejer en punto de arroz con estos puntos hasta que completemos 12 vueltas. Muy bien, ya terminamos de tejer esas 12 vueltas en punto de arroz.
El tejido mide aproximadamente desde el borde inferior hasta la aguja 10 centímetros. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar tejiendo en punto de arroz, pero vamos a ir aumentando un punto de cada lado de la labor cada 2 vueltas. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera, es muy sencillo. Deslizo el primer punto, el punto de orilla como siempre va a ser igual, lo voy a deslizar. Ahora voy a tomar la hebra que está entre el punto de orilla y el primer punto que tengo en la aguja izquierda. Ese punto lo levanto, lo acomodo de manera que nos quede la hebra aquí adelante de la labor. Y ahora, fíjense muy bien. El tercer punto, ya tengo 1 el punto de orilla, 2 el que acabo de levantar y el tercer punto está aquí de revés. Quiere decir que a mí me va a tocar tejer este punto de derecho para continuar con el punto de arroz. Entonces, este punto que acabo de inventar lo voy a tejer, de revés. Pero para que no se me forme un hoyito ahí, lo voy a tejer de revés retorcido. Esto es, tomo la hebra de atrás del punto y tejo de revés. ¿Ya está? Ya aumenté un punto. Y continúo tejiendo en punto de arroz, derecho donde hay revés, revés donde hay derecho, y así hasta terminar la vuelta. Antes de terminar, vamos a aumentar un punto del otro lado. Vamos llegando al final, tejo el penúltimo punto. Y ahora voy a hacer lo mismo que hice al empezar. La hebra que está entre el punto de orilla y este punto que acabo de tejer, la levanto. La acomodo de manera que esta hebra nos quede por delante de la aguja. Y ahora, este punto yo lo acabo de tejer de revés. Quiere decir que el que sigue me toca tejerlo de derecho. Pero acuérdense, para que no se forme un hoyito, si yo lo tomo de derecho normal, me va a quedar una basta ahí, un hoyito. Como no quiero eso, lo tejo de derecho retorcido. Tomo la hebra de atrás o la patita de atrás del punto y lo tejo. Y ya está. Y tejo mi punto de orilla como siempre, igual de derecho retorcido. Y ya aumenté un punto de cada lado. Tengo 86 puntos en la aguja. Aumenté en una vuelta por el derecho de la labor. Aquí está mi hebra que me indica que este es el derecho. ¿Por qué lo aclaro? Porque el punto de arroz es reversible, se ve igual por un lado que por el otro. Entonces nos tenemos que fijar muy bien dónde tenemos la colita de la hebra que nos quedó cuando montamos los puntos. Este es el derecho. Cuando esta hebra está en el extremo derecho, ese es el derecho de mi labor. Entonces ya aumenté esos 2 puntos. Ahora la vuelta por lo que será el revés de la labor, esa la tejo normal, no voy a agregar puntos ni nada por el estilo. La tejo normal en punto de arroz. Entonces deslizo el primero y continúo tejiendo en punto de arroz. Tengo revés, tejo derecho, tengo derecho, tejo revés. Y así hasta terminar esta vuelta. Termino la vuelta por el revés. Y ahora que empiece la vuelta por el derecho, nuevamente vamos a aumentar un punto de cada lado. Así que voy a repetir para que nos quede bien seguro cómo lo vamos a hacer. Deslizo el primer punto, ahora levanto la hebra que tengo entre punto y punto, la acomodo en la aguja izquierda, me fijo cómo tengo que tejer este punto, el que será el primero, segundo, tercero, me toca tejerlo de revés. Quiere decir que entonces este punto que acabo de levantar lo voy a tejer de derecho retorcido. Derecho retorcido. Ya está, continuamos toda la vuelta en punto de arroz. Voy terminando. Dejo el penúltimo punto y ahora me queda el punto de orilla, entonces levanto esa hebra que me queda entre punto y punto, la acomodo en la aguja,
Me fijo cómo acabo de tejer este punto, lo tejí de derecho. Quiere decir que el punto que levanté me toca tejerlo de revés. Paso mi hebra para adelante, tomo la patita de atrás del punto y tejo de revés. Ya está, ya aumenté el punto de este lado. Y tejo el último punto de derecho retorcido, el punto de orilla. En este momento en la aguja tengo 88 puntos. He hecho 2 aumentos de cada lado. Y así vamos a continuar aumentando un punto en cada lado de la labor cada vez que vayamos en una vuelta por el derecho hasta que en la aguja tengamos 164 puntos. Cuando lleguemos ahí, les indico qué vamos a hacer. Bueno, ya llegué a 164 puntos en la aguja. El tejido mide aproximadamente de punta a punta 86 centímetros y de largo tenemos aproximadamente 33 centímetros. Eso es lo que mide ahorita mi tejido. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar tejiendo recto con estos 164 puntos hasta que alcancemos desde el borde inferior hasta la aguja a aproximadamente 47 centímetros. Es decir, vamos a tejer a partir de aquí 14 centímetros más. Y ahora que ya llegué a esos 47 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja, lo que vamos a hacer es ir tejiendo y cerrando todos los puntos. Entonces deslizo el primer punto como siempre y ahora voy a tejer los puntos como les toca. El que sigue está de derecho, quiere decir que le toca de revés. Lo tejo de revés y ahora monto el que deslicé sobre el que tejí y rematé el primer punto. Ahora tejo el que sigue, le toca de derecho y monto el que tenía en la aguja sobre el que acabo de tejer. Ahora le toca de revés, tejo y remato, de derecho tejo y remato. Acuérdense que cuando estamos rematando una labor es muy importante que conservemos la misma tensión que hemos tenido durante todo el tejido para que nos quede parejo el remate, que no se frunza y tampoco que se nos haga un holán porque estamos tejiendo muy flojo el remate. Entonces es importante mantener siempre la misma tensión. Así, con mucha paciencia, vamos a cerrar todos los puntos. Vamos llegando al final. El último punto, como siempre, de derecho retorcido y remato. Ya está. Y ahora ya simplemente cortamos la hebra y la vamos a pasar por esta lazadita que nos quedó aquí y ya está. Listo, ya terminamos la espalda de la blusa. Muy bien, ya tejimos entonces la espalda. Lo que vamos a hacer ahora es tejer el frente o el delantero de la blusa. Lo vamos a hacer exactamente igual. Todo va a ser exactamente igual. Es una copia hasta que lleguemos a 39 centímetros. Cuando nuestro tejido mida desde el borde inferior hasta la aguja 39 centímetros, ahí paramos y los vuelvo a ver para indicarles cómo vamos a hacer el escote. Muy bien, ya llegué a 39 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Lo que vamos a hacer ahora, antes de empezar a hacer las disminuciones para el cuello, es poner unos marcadores. Vamos a contar 72 puntos y ponemos un marcador. Después 20 puntos, que son los puntos centrales, y ponemos otro marcador. Y obviamente hacia este lado nos quedarán otros 72 puntos. Cuando estemos listos con los marcadores, entonces vamos a empezar a hacer las disminuciones. Para esto vamos a tejer toda esta vuelta hasta llegar al primer marcador, es decir, tejo esos 72 puntos. Llego al marcador
Muy bien. Y ahora le vamos a dar la vuelta a la labor. Todos estos puntos aquí se van a quedar en espera. Todos ahí se quedan. Nosotros solo vamos a trabajar con estos puntos, con estos 72 puntos que tejimos. Ahora vamos a empezar a hacer disminuciones de este lado. Voy a empezar por el revés de la labor a hacer disminuciones y voy a disminuir 4 puntos. ¿Cómo lo hago? Bueno, muy fácil. El primer punto, como siempre lo he venido haciendo, lo deslizo de la aguja izquierda a la derecha sin tejer. Ahora, tejo el punto que sigue, que me toca está de revés, entonces yo lo tejo de derecho y monto el que deslicé, el primer punto, sobre el que acabo de tejer. Llevo un punto rematado. Tejo el que sigue, me toca de revés y remato. Llevo 2. Tejo el que sigue de derecho y remato. Llevo 3 y tejo el que sigue de revés y remato. Ya rematé 4 puntos. Ahora continúo tejiendo todos los puntos que me quedan en la aguja izquierda hasta terminar por esta vuelta que es la vuelta del revés. La termino y ahora tejo la vuelta por el lado del derecho. Termino la vuelta por el derecho, igual el último punto de derecho retorcido. Y ahora cuando empiece nuevamente la vuelta por el revés de la labor, voy a rematar otros 3 puntos. Ahora primero rematamos 4, ahora rematamos 3. Entonces deslizo el primero, tejo el que sigue como me toca y remato 1. Tejo el que sigue y remato 2. Tejo el que sigue y remato 3. Ya está, ya rematé los que me tocaban en esta vuelta. Termino toda la vuelta por el revés y hago la vuelta por el derecho. Termino la vuelta por el derecho y ahora cuando empiece la vuelta por el revés vamos a disminuir pero solamente 2 puntos. Entonces la primera vez fueron 4, luego 3 y ahora solamente 2 puntos. Así que deslizo el primero, tejo el segundo y remato 1, tejo el que sigue y remato 2. Continúo tejiendo toda la vuelta. Hago toda esta vuelta por el revés y luego la vuelta por el derecho. Termino la vuelta por el derecho. Y ahora al empezar nuevamente por el revés vamos a rematar el último punto, solamente uno. Deslizo, tejo el que sigue y remato. Ya está. En la aguja me quedaron en total 62 puntos. Voy a terminar esta vuelta por el revés y hago la vuelta por el derecho. Y entonces ya les indico qué es lo que vamos a hacer. Muy bien, ya terminamos de hacer las disminuciones para el escote. Disminuimos en total 10 puntos, 4, 3, 2 y 1. En la aguja, como les dije antes, nos quedan 62 puntos. Ahora, con estos puntos vamos a continuar tejiendo recto hasta que alcancemos el mismo número de vueltas que dimos en la espalda en total y cuando lleguemos ahí simplemente cerramos todos los puntos para que no tenga que contar todas las vueltas desde el principio de la labor. Cuenten nada más las vueltas que dieron desde que dejaron de hacer los aumentos, desde que llegamos a esta parte recta. Ahí cuenten cuántas vueltas dieron en total y esas vueltas tendrán que completar aquí en el delantero y cuando lleguen ahí pues cierran todos los puntos. Bueno, ya llegué al mismo número de vueltas que tejí en la espalda y entonces, como les indiqué, vamos a cerrar todos los puntos. Igual que cuando cerramos los puntos de la espalda,
Deslizo el primero, tejo el segundo como me toca y ahora remato. Y así vamos rematando todos los puntos. Muy bien, ya tenemos entonces uno de los dos lados. Vamos a ver ahora cómo vamos a rematar los puntos para formar igual el escote de este lado. Vamos a tomar una hebra de hilo nueva y vamos a rematar primero los 20 puntos que habíamos dejado en espera. ¿Se acuerdan? Los 20 puntos centrales, esos los vamos a rematar. Así que bueno, igual deslizo el primer punto, tejo el que sigue como me toca, en este caso me toca de revés y remato. Así vamos a rematar estos 20 puntos. Este es 18, 19, quito el marcador y remato el último punto, el 20. Ya está, ya rematamos los puntos centrales. Ahora vamos a empezar a hacer las mismas disminuciones que hicimos de este lado del escote, que fueron 4, 3, 2 y un punto, 10 en total. Lo vamos a empezar a hacer aquí. La única diferencia es que estas disminuciones las hacemos yendo por el lado derecho de la labor y las de este lado nos tocaba hacerlas por el revés de la labor. Así que empiezo, voy a rematar esos primeros 4 puntos, ya rematé los 20 centrales que había dejado en espera y ahora 4 puntos más. Esto es 1, 2, 3 y 4. Ahora ya termino la vuelta por el derecho de la labor, hago la vuelta por el revés y los veo para disminuir los siguientes 3 puntos. Terminamos la vuelta por el revés, igual el último punto de derecho retorcido. Y ahora cuando empecemos la vuelta por el derecho vamos a rematar 3 puntos igual que lo hicimos en el otro lado. Deslizo el primero, tejo el segundo y remato 1, tejo, remato 2 y tejo y remato 3 puntos. Continúo tejiendo toda la vuelta de derecho y luego toda la vuelta de revés. Y cuando terminemos y volvamos a empezar una vuelta por el derecho, pues remataremos 2 puntos, tejo de derecho, tejo de revés y remato un punto. Igual que lo hicimos del otro lado. Cuando hayamos terminado de hacer esas disminuciones, de rematar estos puntos, nos van a quedar igual que en este lado 62 puntos en la aguja. Y con ellos vamos a continuar tejiendo hasta que completemos el mismo número de vueltas que dimos en el otro lado, que son los que dimos en la espalda, y cuando lleguemos ahí simplemente cerramos todos los puntos. Cuando hayamos terminado de hacer eso, les digo cómo vamos a continuar. Bueno, ahora que ya tenemos las dos piezas, la espalda y el frente, lo que vamos a hacer es la costura que corresponde a los hombros. Yo la voy a hacer con aguja de gancho y con puntos deslizados, pero cada quien puede utilizar la técnica que les sea más cómoda. Pueden hacerlo así con aguja de gancho, pueden utilizar una aguja lanera y hacer punto atrás. Es como cada quien se sienta más cómodo. Vamos a ubicar, ya sabemos que nuestra pieza quedó reversible, absolutamente, porque el punto de arroz es un punto reversible, se ve igual por el derecho que por el revés. Pero bueno, sabemos dónde es el derecho de nuestras prendas por la hebra que nos queda de cuando montamos los puntos. Entonces pongo la espalda con el derecho hacia mí, es lo que yo veo, y pongo el delantero o el frente de la blusa con el derecho hacia adentro, ¿sí? Siempre es bueno acostumbrarse a esas rutinas de poner derecho con derecho. Entonces vamos a hacer la primera costura. El gancho que voy a utilizar es un gancho de 4 milímetros. Entonces vamos a empezar. Esto es muy sencillo.
esta primera cadena no voy a poner punto ahí, me voy a la segunda cadena. Aquí se nota muy bien dónde vienen a terminar cada una de las filas de los puntos que tejimos. Entonces aquí en este punto, la parte de atrás, meto también la aguja y hacemos una lazada, saco, y como este es el primer punto, sí voy a hacer una cadenita, después ya no. Ahora me voy al siguiente punto, por eso digo que es muy fácil. Y aquí en la parte de atrás me fijo cuál es el siguiente punto, es este. Entonces meto, saco y el punto deslizado consiste en que saco de una vez, no hago lazada, no hago nada más. Simplemente meto mi gancho por las dos partes, saco con la lazada que viene en el gancho y saco de una vez la cadenita que tenía en el gancho. Ahora en el punto que sigue, vamos punto por punto, entonces nos queda una costura muy pareja. Saco y saco de una vez. Meto, saco y saco de una vez. Meto en la parte de atrás y saco de una vez. Eso es todo, así vamos a ir haciendo toda la costura. Muy bien, este será el último punto y último punto. Ya está. Muy bien. Cortamos. Y por el arito que nos queda, vamos a pasar esta hebra. Después la vamos a rematar, ¿ok? Entonces, así nos queda la costura por el lado del revés de la labor. Queda muy bien, queda muy prolija. Y si la vemos por la parte del derecho de la labor, nos queda también muy bien. En realidad queda muy pareja y se ve muy bonita. Bueno, así vamos a hacer ahora la costura del otro hombro. Claro, en este punto vamos a levantar puntos para tejer un borde en el cuello, hacer una tira de resorte. Si alguien quiere hacer el cuello con sus agujas rectas en vez de agujas circulares, yo lo voy a hacer con agujas circulares, es decir, voy a cerrar los dos hombros. Si alguien quiere hacerlo con agujas rectas, entonces en este momento deja su labor en espera y toma nota de cómo y cuántos puntos vamos a levantar para hacer la tira del cuello. Si lo quieren hacer como yo, con sus agujas circulares, que creo que es más sencillo, bueno, pues simplemente hacemos la costura del otro hombro. Bueno, ya estamos listos entonces para hacer esa tira para el cuello, levantar los puntos y tejer esa tira para el cuello. Voy a utilizar, como les dije antes, unas agujas circulares de 4.5 milímetros, igual a las agujas que utilicé para tejer toda la blusa. Vamos a marcar, si me hacen favor, para que sea más fácil, subdividimos el tramo donde tenemos que levantar puntos. Entonces vamos a marcar esos 20 puntos centrales en la parte del delantero. Los vamos a enmarcar. Contamos las cadenitas donde cerramos los puntos. Se nota muy bien. Aquí empezamos las disminuciones de este lado del escote. Aquí no se nota también porque lo cerramos después de cerrar los 20 puntos, pero desde aquí hasta acá contamos 20 cadenitas y ponemos los marcadores. ¿Por qué? Porque si subdividimos es mucho más fácil la tarea. Fíjense bien, de aquí del hombro, que es donde vamos a empezar a levantar puntos, hasta el primer marcador vamos a levantar un promedio de 24 puntos. Después los 20 puntos que están en la parte central, los que enmarcamos,
y después otros 24 puntos en el otro lado. Siempre tiene que ser simétrico. Si aquí hay 24 puntos, aquí tiene que haber 24. Si hay 23, 22, lo que sea, pero tiene que ser igual, porque si no nos quedan chuecos los cuellos, ¿ok? Y después levantaremos en la parte de atrás, que eso es mucho más sencillo. Entonces, bueno, vamos a empezar a levantar puntos aquí justamente en la costura del hombro. El cable de las agujas que voy a utilizar mide aproximadamente 60 centímetros. Si tienen uno de 40 centímetros igual lo pueden utilizar, o si tienen uno más largo también lo pueden utilizar, no pasa nada. Yo, porque bueno, este es el que tengo a la mano y me sirve muy bien. Ahora sí nos tenemos que fijar cuando vamos a levantar los puntos para ya sea las mangas, el cuello, lo que vayamos a hacer como borde, la prenda tiene que estar por el lado derecho. Nosotros vemos el derecho de la labor. Como ya tenemos la costura de los hombros, eso nos sirve como guía para no confundirnos en este caso que tenemos puntos reversibles, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí la costura del hombro, pues pongo la labor por el derecho. Y vamos a empezar. El primer punto lo voy a levantar justamente en la costura del hombro. Entonces me ayudo con el gancho para que sea fácil levantarlo, sacar el punto. Ahora tenemos el borde. Hasta aquí terminamos de menguar puntos. Esto ya está recto, esta parte ya está recta, si se fijan. Y hay un patrón de nudo, espacio, nudo, espacio, nudo, espacio. Bueno, vamos a aprovechar ese patrón. Ya levantamos el primer punto, el segundo punto lo vamos a levantar en el nudo, en el primer nudo que se nos presenta. Después levantamos en el espacio y el que sigue también en el espacio. Y ahora en el nudo que sigue, ahí vamos a levantar otro punto. En el nudo. Y ahora 2 puntos seguidos en los espacios. Espacio, espacio y nudo. Si nos cuesta sacar el punto en el nudo, nos vamos a ayudar con la aguja de gancho. Otra vez, en el espacio y ahora en el nudo y luego en el espacio y en el espacio. Y ya llegamos a ese punto donde tenemos el último punto que rematamos. ¿Se acuerdan que rematamos primero 4, 3, 2 y un punto? Bueno, pues entonces ahí donde termina esa fila del punto que rematamos, ahí justo en la cabecita del punto, meto la aguja y saco un punto. Ya está. Ahora me brinco a donde remate 2 puntos y en la cabeza del punto, ahí levantamos un punto y aquí está el otro punto. Ahora me brinco a donde remate 3 puntos. Entonces aquí tengo 1, aquí viene la otra fila, 2 y aquí viene la otra fila, 3 puntos. Ya está. Y ahora vamos a levantar los últimos 4 puntos. Aquí tengo la cabeza del primer punto. Esto es 1. Aquí está la del segundo. 2. El tercero 3. El cuarto 4. Y voy a levantar un punto más en esta última fila que llega aquí a terminar. Ahí levanto un punto más. Y ahora sí contamos, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 puntos. Ahora ya quito el primer marcador y voy a levantar un punto en cada punto de esos 20 puntos que habíamos dejado en espera, ¿se acuerdan? Entonces aquí va el primero, 1, aquí está el segundo, 2, punto por punto, fila por fila, 3, así hasta levantar 20 puntos.
19 y 20 puntos justo llegué al marcador. Y entonces ahora de este lado vamos a levantar los mismos 24 puntos que levantamos en el primer lado. Y entonces vamos a hacer lo mismo. Aquí tengo el punto que sigue. Fíjense, aquí terminé. Aquí está el punto que sigue, ese solito. Ahora 4 puntos rematados. 1, 2, 3 y 4 puntos rematados. Ahora me brinco hasta donde rematé 3 y levanto 1, 2 y 3. Ahora me brinco a donde rematé 2, 1 y 2. Y ahora a donde remate el último, uno solito, 1. Y ahora en el espacio y en el nudo. Y así vamos a continuar hasta llegar al hombro. Espacio, espacio, nudo. Voy terminando. Espacio, espacio y nudo. Repito, si les cuesta pueden usar la aguja de gancho y el último punto lo levanto justamente en la costura del hombro. Aquí sí es mejor con el gancho. Ya está. Lo saco y lo pongo ya en mi aguja. Ahí estamos. Hasta aquí llevamos 68 puntos levantados, 24, 24 más 20 centrales. Ahora vamos a levantar los puntos de la espalda. Esta parte de la espalda es muchísimo más sencilla porque simplemente vamos a ir levantando un punto por cada fila que llegue a terminar. Entonces es realmente muy sencillo. Vamos a empezar. Aquí tenemos claramente cómo llega a terminar un punto. Entonces ahí levanto. Ahí levanto. Así vamos fila por fila. Tenemos un revés y en la otra tenemos un derecho. En la que sigue tendremos un revés y luego tendremos un derecho, porque era punto de arroz. Entonces así vamos a levantar puntos en toda la espalda. Muy bien, llegamos al final. Y 44 puntos en la espalda. Muy bien. En total tengo 112 puntos. En la parte de la espalda levanté 44 puntos. Esto de levantar puntos no es una ciencia exacta. Puede haber pequeñas variaciones, pero en promedio tenemos que tener 112 puntos. Y por otro lado, como la tira que vamos a tejer es en punto elástico 2-2 para que nos quede en armonía con el resorte que tejimos al principio de la blusa. Bueno, pues entonces tenemos que tener un número de puntos que sea múltiplo de 4. Por eso buscamos que sean 112 puntos, que es múltiplo de 4 para tejer en elástico 2-2. Si le salieron 113 en vez de 112. Bueno, el primer punto que tejan para empezar a tejer lo tejen 2 puntos juntos para limitarlo. Y si le salieron 111, bueno, pues de alguna manera levanten por ahí un puntito de más para tener esos 112 puntos. Tiene que ser múltiplo de 4, ¿ok? Muy bien, entonces antes de empezar a tejer, vamos a poner un marcador para que nos indique dónde empieza y termina la vuelta. Y ahora ya empezamos a tejer 2 puntos de derecho, 1 y 2, y luego 2 puntos de revés. Y repetimos el patrón del elástico 2-2 hasta terminar la vuelta. Terminando con 2 reveses, terminé la vuelta,
paso el marcador y continúo tejiendo igual en el elástico 2, 2. Así vamos a continuar tejiendo hasta que completemos 6 vueltas. Cuando empecemos a tejer la 7ª vuelta, iremos tejiendo y cerrando todos los puntos. Y termino la 6ª vuelta. Y ahora ya cuando empiece a tejer la 7ª voy a ir tejiendo y cerrando los puntos. Quito el marcador y vamos a empezar. Este es el primer punto, entonces lo deslizo, tejo el que sigue y remato. Ya está. Ahora me toca tejer de revés los puntos como se presentan, como nos tocan. Y remato. Tejo el que sigue de revés y remato. Les recuerdo, cierren flojita la labor para que no se frunza ese remate. Y así vamos a ir cerrando todos los puntos. Muy bien, y terminamos. El último lo voy a hacer retorcido. Ahí ya está. Muy bien. Jalamos bien y vamos a cortar esta hebra. La pasamos por aquí. Y ahora con ayuda de una aguja lanera vamos a unir estos puntos. Enhebramos la aguja. Y ahora es muy sencillo, simplemente vamos a tomar este punto, aquí acabamos, la cabecita de este punto, pasamos, ya está. Queremos que quede unido, entonces por aquí atrás vamos a tomar esta hebrita. Ahora vamos a pasar la hebra por aquí, por estos puntos, hasta que lleguemos al borde que se formó ahorita que levantamos los puntos. Ya estamos en el borde, así nos queda lisito, nos queda parejo, ¿verdad? Entonces ya estando aquí con la hebra en el borde que se formó, cuando levantamos los puntos ya hacemos un nudito, rematamos y vamos a perder la hebra por este mismo borde que se generó al levantar los puntos. Por ahí pasamos la hebra y cortamos. Nunca cortamos al ras, siempre dejamos un pequeño cabito por si tuviéramos que deshacer algo. Y así nos queda el cuello. Ahí lo tenemos, queda muy amplio, un cuello muy cómodo y ya nos quedó. Ahora, para las personas que lo hayan hecho con agujas rectas, que no hayan cerrado un hombro, pues ahora sí cierran el hombro que les faltó y vamos a ver cómo hacemos los puños. Y bueno, ahora nada más nos falta hacer los puños. Eso es muy sencillo. Vamos a levantar puntos. En esta parte vamos a fijarnos muy bien donde terminamos de hacer estos aumentos que fuimos haciendo en todo el costado y donde empieza ya la parte donde tejemos recto. A partir de ahí vamos a empezar a levantar puntos. Vamos a poner el tejido, acuérdense, cuando levantamos puntos, el tejido tiene que estar de manera que nosotros lo que vemos es el derecho de la labor. Entonces vamos a empezar a levantar puntos en esta línea o en este borde. Tomamos una hebra nueva y vamos a empezar aquí justo donde terminamos de hacer aumentos y ya empezamos a tejer recto. Allí vamos a levantar el primer punto. Meto la aguja y voy a sacar una lazada. Ya está el primer punto. Me fijo muy bien cuál es la hebra que va hacia la madeja para de ahí levantar los puntos. Ahora el patrón que vamos a seguir de acuerdo a los nudos y los espacios que tenemos es el que sigue.
Ya levanté en el primer espacio, ahora levanto en el segundo espacio y ahora en el tercer espacio. Tengo 3 puntos levantados en espacio y ahora voy a levantar uno en el nudo que sigue. Ya está. Ese es mi patrón. 3 puntos en espacio, 1, 2, 3 y un punto en el nudo. Y repitiendo siempre 3 puntos en espacio y el cuarto será en el nudo. Vamos a llegar hasta el hombro. Más o menos debemos de tener 27 puntos. Muy bien, ya llegué a la costura del hombro, tengo 27 puntos. Ahora de aquí hasta donde terminé de tejer recto, voy a levantar otros 27 puntos. Esto me va a dar un total de 54 puntos. Yo necesito un número de puntos que sea múltiplo de 4 más 2 puntos de orilla. Aquí sí tenemos puntos de orilla, en el cuello no, por eso solo buscábamos un número de puntos múltiplo de 4. Aquí necesito ese múltiplo de 4 más 2. Por eso es que voy a montar 54 puntos. Entonces, yo sé que levantar puntos, repito, no es una ciencia exacta, pero sí necesitamos un número determinado de puntos. Entonces, ustedes traten de ajustarse, ¿sí? Yo por eso voy a levantar 54 puntos y les doy la receta de cómo hacer, qué patrón utilizar para que les coincida ese número de puntos, ¿ok? Entonces, vamos a levantar otros 27 puntos de este lado. Muy bien, y una vez que tenemos los 54 puntos en la aguja, vamos a empezar a tejer. La primera vuelta nos toca por el revés de la labor, porque acuérdense que levantamos puntos siempre por el derecho. Entonces la primera vuelta nos toca por el revés y vamos a empezar con nuestro patrón de elástico 2-2. El primer punto va a ser punto de orilla, así que lo deslizamos como lo hemos venido haciendo y ahora simplemente empezamos con 2 puntos de derecho y 2 puntos de revés y 2 derechos y 2 reveses. Y así vamos a continuar. Acuérdense que el último punto también será punto de orilla y lo tejeremos como siempre de derecho retorcido. Así, en punto elástico 2-2, vamos a tejer hasta que completemos 14 vueltas. ¿Se acuerdan que en el principio, en el borde inferior, tejimos 14 vueltas en elástico 2-2? Bueno, aquí vamos a tejer esas mismas 14 vueltas, pero fíjense bien, cuando vayamos a empezar la vuelta número 11, para aquellos que quieran que les quede un poquito más apretadito el final del puño. A partir de la vuelta número 11, o sea, las últimas 4 vueltas, las podemos tejer con agujas de número 4 o de 4 milímetros. Con eso logramos que se cierre un poquitito más el tejido. Esto es opcional para el que quiera hacerlo así. Si no tienen a la mano unas agujas de 4 milímetros, no se preocupen, téjanlo con sus agujas de 4.5, que es con las que hemos venido tejiendo y no pasa nada. Entonces, bueno, vamos a tejer esas 14 vueltas. Y una vez que completamos el número de vueltas, que fueron 14, vamos a ir tejiendo y cerrando todos los puntos. Y una vez que cerramos los puntos del puño, ponemos la prenda al revés, es decir, aquí nos queda derecho con derecho y vamos a hacer la costura del puño y toda la costura lateral. Vamos a coser hasta el borde inferior de la blusa. Cada quien puede hacer su costura igual que lo dije anteriormente, como le sea más cómodo, como esté acostumbrado. Yo la voy a hacer igual con aguja de gancho y puntos deslizados. Entonces, bueno, empiezo en el primer espacio, meto el gancho, saco y hago una cadenita. Después ya no hay cadenitas porque son puntos deslizados.
Vamos a aprovechar el esquema que tenemos de los bordes laterales donde tenemos nudos y espacios y entonces vamos a ir haciendo un punto deslizado en cada espacio. Así que yo aquí meto el gancho, se fijan aquí están los nuditos, yo meto el gancho en el espacio, saco y saco de una vez. Ahora en el siguiente espacio meto, saco y saco de una vez. Siguiente espacio, meto, saco y saco de una vez. Y así con mucha paciencia vamos a ir haciendo toda la costura. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo, una prenda que fue muy sencillo tejer, es muy especial, la manga tipo murciélago, como les dije al principio, la vuelve una prenda muy cómoda, muy amplia y bueno, que ya vieron que resultó muy divertido y muy fácil tejerla. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo. Compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras. Suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Tenemos muchísimos, tanto de tejido a crochet como de tejido a 2 agujas. Y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.